bendecimos, Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos en este día. Poderoso eres Dios. Gracias por tu presencia, porque estás en medio nuestro, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Creemos que en este día, Señor eterno, vas a hablar conforme a nuestra necesidad, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor amado. Queremos ser ministrados a través de ella, Señor. Bendícenos. Bendícenos, Padre Santo, Señor. Gracias te damos, Señor. Para ti sea gloria, honra y alabanza. Te adoramos a ti, te entregamos esta ofrenda de aplausos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Aquel que merece gloria, que merece adoración, alabanza. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Tome su asiento, hermana. Amén. Le voy a pedir un favor. No quiero ver a nadie de pie. Todos sentados. Las sillas son para sentarse. Amén. Hice un descubrimiento. Parece que las sillas son para sentarse. Amén. Tome su asiento, hermano. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Hay gozo, hay alegría de poder estar en su casa, poder disfrutar de su presencia. Amén. Donde está su presencia hay sanidad. Donde está su presencia hay libertad. Amén. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, poder congregarnos un día más. Amén. Rápidamente quiero que podamos entrar a lo que hoy día quiero compartir junto a ustedes. Recuerde que estoy predicando una serie llamada, ¿cómo se llama la serie? Preparados para lo que viene. ¿Cuándo están preparados para lo que viene? Amén. Preparados para lo que viene. La semana pasada compartí una prédica que es parte del capítulo 1, que llevaba por título Cuando lo que viene te supera, ¿no es cierto? Y hoy día quiero compartir la segunda parte de esta serie de predicaciones, ¿no es cierto?, en la cual la he separado en varios capítulos, amén, porque hay una cosa que usted y yo tenemos que hacer, es prepararnos para lo que el Señor va a comenzar a hacer, amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas poderosas? Pero para que Él haga cosas poderosas, primero necesitamos preparar nuestra vida para recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros, amén. La pastora hablaba acerca de lo que compartimos ayer, hermano. Vivimos un tiempo muy lindo, íbamos a trabajar y a la final el Señor nos terminó ministrando, el Señor nos terminó hablando y de verdad que fue un tiempo muy, muy, muy hermoso, hermano, en el cual vivimos. Y una de las cosas, hermano, que impactaba mi corazón, mientras estábamos en la mañana, había un conversatorio con algunos pastores, ¿cierto? Entre ellos el pastor Abraham Pérez, un pastor muy conocido a nivel mundial, y él hablaba un poquitito acerca no sé si usted vio mi Facebook, que subí una publicación. Decía, muchos les gusta ser ministrado, ¿no es cierto? Pero a pocos les gusta ser enseñado. Amén, porque a todos nos gusta. Yo siempre le digo esto, cuando viene un profeta, todos corren para para poner en la cabeza al profeta para que los ministre. Pero cuando hablamos de ser enseñado, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos exhorta. Muchas veces no nos gusta, y yo pensé que pasaba en esta iglesia, pero pasa en todo lugar. El pastor decía, los días miércoles nosotros tenemos discipulado, y los días miércoles es el día donde menos gente viene a la iglesia. O sea, a la gente no le gusta ser discipulada. Y eso, hermano, es un problema, porque cuando llegue el momento difícil o el tiempo de angustia, hermano, lo que nos va a sostener no va a ser una profecía. Lo que te va a sostener va a ser la palabra de Dios. Amén. Entonces usted y yo tenemos que estar siempre
preparado y conocer las Escrituras para saber lo que el Señor quiere entregar a nuestras vidas. Amén. Dios bendiga a los hermanos que están presentes. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están en este lugar. Tenemos hermanos nuevos también. Allá atrás veo gente nueva. Dios les bendiga. ¿Cuáles son sus nombres, chiquillos? María y Ricardo. María y Ricardo, a la cuenta de 1, 2, 3. Bienvenidos, chiquillos. Siéntanse en casa. Esperamos se sientan contentos de poder estar acá. Somos parte de la familia Rema. Amén. Así que quiero inmediatamente que podamos pasar a la palabra del Señor. Antes de que pasemos a la palabra, quiero que tome su celular, comparta la transmisión de hoy. Recuerde que a través de un compartir la palabra, usted va a estar entregando el mensaje. Mira, ahí Mauri va a poner ahí en las redes sociales. Ahí están las redes sociales de la iglesia: Facebook, YouTube, Instagram, en las cuales usted escanea ese código y puede compartir el mensaje. Recuerde que a través del compartir, usted puede entregarle el mensaje a sus amigos, a la gente que lo rodea, a la gente que le sigue ahí. Amén. Así que es importante también que pueda tomar ahí esa captura y podamos compartir lo que en este día voy a hablar. Amén. Quiero compartir la segunda parte del capítulo anterior, ¿no es cierto?, en la cual lleva por título: Cuando el proceso duele, el propósito crece. Amén. Para que el propósito crezca, tiene que doler el proceso. Y a veces nosotros siempre nos arrancamos de los procesos, no nos gusta ser procesados por Dios, siempre queremos las bendiciones de Dios, pero nadie quiere pasar por el proceso. Para que Dios te lleve a un nivel mayor o para que Dios te lleve a una altura diferente de gloria, necesitamos ser procesados por el Señor. Amén. Ahí está el código QR en el cual usted lo escanea y tiene todos los versículos que vamos a estar predicando hoy día, ¿no es cierto? Escanea ese código y va a tener ahí cada versículo, cada de lo que estamos compartiendo en este día. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Quiero que ahí pueda buscar la palabra del Señor y podamos compartir. Dios bendiga a la Cote. Dios te bendiga, Cote. Qué bueno verte en la casa del Señor. Amén. Y así a cada uno de ustedes siempre es grato poder compartir juntos lo que el Señor nos va a entregar. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿La tenemos? Amén. Y si no lo tiene ahí, tiene en pantalla, no se acostumbre. No se acostumbra a ver las pantallas, sino que siempre ande con su Biblia. Un soldado no puede andar sin su arma. Amén. Entonces, preparado para la batalla, hay que estar con su arma. Su arma es la palabra del Señor. Amén. Le invito a que se pueda poner en pie en reverencia a la palabra del Señor para que podamos compartir en este día lo que el Señor nos va a ministrar. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Y le damos lectura como nuestra enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. ¿Tomó desayuno hoy día o no? Parece que no. ¿Hubo chocapipo hoy día o no hubo chocapipo? Parece que no. En el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Que los vecinos escuchen, hermano, que aquí hay una iglesia. Amén. Dios bendiga al pastor Carlos. Dice la palabra: mas el Dios de toda gracia, ¿ya? Primera de Pedro capítulo 5, nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después que hayas... Hoy aquí no nos gusta esta palabra. Mas el Dios de toda gracia. ¿Cuánto nos llamó el Señor? Nos llamó a su gloria eterna, después que hayas padecido un poco de tiempo. O sea, el padecimiento en la vida del cristiano es necesario. No podemos andar escapando de los procesos de Dios. Amén. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Tome su asiento, hermano. Acabamos de leer una palabra en la cual el Señor nos habla y nos dice que Él es el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Pero hay algo bien interesante que ocurre en este pasaje bíblico en el cual el Señor habla y dice: después que hayas padecido un poco de tiempo.
Cuando hablamos de padecer o hablamos de proceso, el proceso, hermano, es una palabra que nadie quiere, pero es una palabra que todos nosotros necesitamos. Porque para poder llevarte a un nivel mayor o poder llegar a alcanzar un nivel diferente en el Señor, necesitamos ser procesados por el Señor. Entonces el proceso, nadie quiere pasar por el proceso. Todos anhelamos el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren el propósito de Dios en sus vidas? Todos lo anhelamos, pero nadie quiere proceso. Y esto es lo interesante. No podemos evitar el proceso. Muchas veces lo queremos evitar porque el proceso duele, ¿no es cierto? Es como que a uno le metieran una herida en una llaga, ¿no es cierto? Que le metieran el dedo en la llaga. Duele, ¿no es cierto? Pero eso produce fruto. Dios, hermano, nos preparó en tiempo. Dios no nos preparó en tiempos cómodos, sino que nos prepara en temporadas donde somos presionados. Y esto es interesante, hermano. Muchas veces tenemos que pasar por situaciones difíciles. Por lo tanto, hermano, cuando tenemos la perspectiva diferente o entendemos el proceso de una manera diferente, entendemos, hermano, que el dolor no es un castigo. Al contrario, el dolor es una herramienta que el Señor usa para que usted y yo podamos ser procesados. Dios usa el dolor no para destruir, sino que Dios usa el dolor, ¿sabe para qué? Para transformar nuestras vidas. A veces somos tan tercos, hermano, como hijos de Dios, que a veces necesitamos pasar por procesos. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones, sobre todo situaciones de matrimonio, que a veces nosotros pensamos que está todo bien, pero sabe que tiene que haber un quiebre fuerte para que nosotros despertemos? Y no tan solo en el matrimonio, sino que en todo el orden de cosas de nuestra vida. Nosotros llevamos una vida tan rápida, tan acelerada, que a veces necesitamos que Dios frene los movimientos que muchas veces estamos haciendo. ¿Para qué? Para transformar nuestra vida. Y aquí tenemos el ejemplo de José. ¿Cuántos se recuerdan de José en la cisterna y cuando estuvo en la cárcel? Eso aparece en el Génesis 30, del capítulo 39 al capítulo 41. Lo que parecía pérdida, hermano, para José, ¿sabe lo que era? Una capacitación para llevarlo a un lugar de honra. Dice la palabra del Señor que, mire, José pasó por la cisterna. La cisterna era un lugar oscuro, un lugar donde, hermano, sus hermanos lo habían echado. Ya donde no había esperanza, quizás para muchos. Luego más adelante vemos que él también pasó por la cárcel. Pero eso tenía que ver con una capacitación. Y quiero decirte algo de parte del Señor. El propósito sin proceso se vuelve orgullo. Proceso sin Dios, ¿sabe lo que se vuelve? Se vuelve traumático. Y es por eso que necesitamos siempre acercarnos al Señor. El proceso con Dios, hermano, es algo de gloria. Porque mire, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles? ¿Cuántos hemos pasado por proceso? A ver, levánteme la mano. ¿Quién ha pasado por proceso? ¿Se ha dado cuenta que después del proceso siempre viene algo bueno de parte del Señor? Porque tenemos que entender, hermano, esta situación. Tenemos que entender por qué es necesario el proceso. Lo primero que quiero compartir en esta tarde, hermano, es que el proceso, lo primero que va a hacer, te va a despojar. Lo primero que el Señor hace a través del proceso, Él nos despoja. Él te quita lo que no te deja avanzar. A veces hay cosas que no nos dejan avanzar. Increíblemente a veces, hermano, lo que no nos deja avanzar a veces es nuestra propia familia. Lo que no nos deja avanzar quizás puede ser una enfermedad. Lo que no nos deja avanzar, hermano, quizás puede ser algo que está entorpeciendo en el caminar, pero el proceso, hermano, te va a despojar. Dios remueve el peso innecesario. Para eso es el proceso, para remover el proceso innecesario. Tenemos el ejemplo de Abraham y Lot. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos han leído acerca de Abraham y Lot en el capítulo 13 del libro de Génesis? Dice la palabra que después de separarse Abraham, ¿sabe qué es lo que tuvo cuando se separaron, hermano? Porque andaban juntos. El Señor le había entregado una palabra a Abraham. Y Abraham era tan obediente como nosotros. ¿Por qué se ríe? No sé, yo por lo menos, pero usted ya. Abraham se le había entregado una palabra, pero sabe, el porfiado dijo, voy a llevar a mi sobrino. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y tenía que dejar todo.
Pero después de separarse, hermano, mire, cuando ellos se separaron, entendieron el propósito, sabe que Abraham recibió una visión más clara. Los de Abraham estaban juntos, pero la convivencia, ¿sabe lo que generó? Generó contienda, generó estancamiento. Van a haber procesos de parte del Señor que Dios te va a alejar de personas que no son correctas para tu vida. Y eso no es pérdida. Ayer el pastor nos hablaba acerca de eso. Hay procesos, hermano, momentos en la vida que Dios te va a alejar de gente que a lo mejor tú quieres, pero no te está edificando. Lot y Abraham necesitaban separarse. ¿Para qué? Para que el propósito de Abraham se cumpliera. Cuando finalmente Lot y Abraham se separan, Dios habló nuevamente a Abraham. ¿Sabe lo que hizo? Le afirmó la promesa y le mostró la tierra prometida. Por lo tanto, la separación, hermanos, no fue una pérdida, sino que fue la claridad de la expansión para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con nosotros, pero muchas veces las circunstancias de la vida no nos dejan mirar más allá. Por lo tanto, hermano, el dolor nos revela lo que está oculto. La presión es la que expone el corazón. A veces uno le pregunta, ¿cómo está usted? No, yo estoy bien, gracias al Señor, y nos creemos que estamos bien en el Señor. Pero cuando estamos pasando por el dolor, cuando estamos pasando por la prueba, el Señor comienza a presionar o a exponer nuestro corazón. Y cuando Él expone nuestro corazón, verdaderamente afloja lo que hay o sale lo que está dentro de nosotros. Le vuelvo a decir, todos estamos muy bien, todos estamos muy lindos, todos estamos agradecidos, pero cuando nos toca ser pasados por la prensa del Señor, ahí comenzamos a ver las cosas difíciles. La presión, hermano, entonces expone el corazón. Cuando somos presionados, cuando estamos pasando por momentos de dolor, se da cuenta que como estamos introduciendo esta palabra, podemos ver, hermano, que los procesos sí o sí necesitamos vivirlos. Usted no le pide al Señor que le saque del proceso. Usted pídele al Señor que lo ayude a pasar el proceso. No le pida escapar del desierto, porque inevitablemente el Señor te va a hacer pasar por el desierto. Dios tiene que ir trabajando cosas en nuestra vida, cosas que nosotros creemos que están bien y verdaderamente no están bien. Y acá tenemos a Pedro. ¿Cuántos se recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? El libro de Lucas capítulo 22, versículo 54, mira el 62. Y dice, prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentada en el fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pedro tuvo que pasar por un momento de presión. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestra vida cuando seamos presionados? Es muy fácil servir al Señor cuando no hay presión. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana cuando se complique servir al Señor? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando tengas que venir escondido a la casa del Señor? ¿Vamos a tomar la misma actitud de Pedro? También él estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Mire qué terrible, Pedro caminaba con Jesús. Pedro era uno de los discípulos amados del Señor. Pero cuando tuvo que ser pasado por presión, él dijo, no lo conozco. Luego el versículo 54 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también él estaba con él, porque él es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al cielo, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La caída de Pedro, hermano, ¿sabe lo que reveló? Reveló su orgullo oculto. Pero sabe que cuando las cosas se revelan, hay restauración. Pero mientras usted mantenga las cosas en oculto, escondida dentro de su corazón, Dios no va a restaurar su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce hasta lo más profundo del corazón. Pero si hay algo que el Señor desea de nosotros, es que nosotros podamos reconocer que muchas veces somos faltos. ¿Qué es lo que expuso, hermano, esta situación que le acabo de leer? Pedro, hermano, ahí salió verdaderamente el orgullo que tenía oculto Pedro.
Por lo tanto, lo que pierdes en el proceso, hermano, nunca era parte del propósito. Van a haber cosas que vas a perder porque necesitamos, hermano, avanzar hacia el propósito. Pero para avanzar hacia el propósito van a haber cosas que tenemos que ir dejando atrás. Lo que pierdas en el proceso nunca fue parte del propósito. Dios, hermano, no te va a dejar perder lo esencial. Y ahí tenemos el ejemplo de Jonás. ¿Cuántos se recuerdan de Jonás? Cuando chicos nosotros nos hablaban de Jonás, hermano, como que quedamos saturados con Jonás. Porque siempre los profesores de la escuela dominical, Jonás, era como la historia favorita, ¿sí o no? ¿Quién conoce la historia de Jonás? Y tenemos este ejemplo, hermano. Jonás perdió su seguridad. Pero ¿sabe qué? Hubo algo que Jonás perdió: su seguridad, pero no perdió su llamado. Muchas veces vamos a estar inseguros. Muchas veces vamos a estar por el momento pasando por la dificultad, pero hay algo que no podemos perder, hermano, es el llamado de Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Jonás, del capítulo 1 al capítulo 3. Dice la palabra que Jonás huyó de su misión y terminó perdiendo su seguridad, su comodidad y su dirección. Pero aún, hermano, en la desobediencia de Jonás, Dios no canceló su llamado. Si hoy día tú estás pasando por alguna prueba, hermano, Dios no se ha descuidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. El problema de nosotros es que creemos eso. Creemos que Dios se olvida inmediatamente de nosotros. Y vemos a Jonás, huyó de la misión, terminó perdiendo su seguridad y su comodidad. Pero aún en medio de la desobediencia de Jonás, Dios no canceló su llamado. Al contrario, lo alcanzó en medio de la tormenta. ¿Cuántos se recuerdan la historia? Lo rescató, ¿sabe de dónde? De un pez. Y mire, este mensaje, usted sabe que yo siempre los mensajes los preparo con una semana de anticipación. Y muchas de las cosas que hoy día estoy hablando fue lo que ministró ayer el pastor. Y él decía, y él hablaba acerca de Jonás y hablaba del pez. ¿Usted sabe cómo es el olor del pez? Imagínense un hombre metido dentro de un pez. ¿Cómo tiene que haber sido eso, hermano? Terrible, ¿no es cierto? Y ahí vemos que el Señor, hermano, lo alcanzó aún en medio de la tormenta, lo rescató del pez y lo reposicionó para cumplir la tarea que le había sido asignada desde el principio. Lo que Jonás, ¿sabe lo que perdió Jonás? ¿Qué tuvo que perder en el proceso? Su comodidad. Y eso es lo que Dios nos va a comenzar a hacer, va a empezar a sacarnos de nuestra comodidad. Pues estamos muy bien así. No, pastor, si yo no importa un poquitito. No, Dios en medio del proceso nos va a sacar de la comodidad. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Para que se cumpla el propósito, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Mire, quizás nuestra zona de confort hoy día es estar aquí, casi la iglesia llena y faltan muchos hermanos. Quizás esa podría ser nuestra zona de confort. Estamos bien aquí, pastor, y cuando nos desafiamos a más, hermanos, muchos hermanos a lo mejor dicen, pastor, pero si estamos bien aquí, ¿para qué más? Dios nos quiere sacar de nuestra zona de confort. Dios nos quiere llevar, hermano, a un lugar o posicionar en un lugar mayor, pero para eso necesitamos primero sacar cosas que no nos están edificando. Jonás tuvo que salir de la comodidad y, hermano, Dios quiere sacarnos de esa comodidad. Lo que Dios perseveró en la vida de Jonás fue su propósito y su llamado, hermano, eso no cambia. Yo me recuerdo cuando pasamos momentos difíciles. Y ayer el Señor nos ministraba con respecto a eso. Mire, una persona que viene desde México, hermano, no conocía nada de nuestra historia, hermano, y Dios nos habló así, hermano. A través de él, a través del pastorero y a través de hermanos que nos ministraron. Y hubo algo que había un chico de los servidores de la iglesia, hermano. La iglesia del pastorero es una iglesia de 1.500 personas aproximadamente. Y nosotros con mi esposa fuimos a trabajar. ¿Qué le cuento esto? Mire, para que usted vea cómo Dios es bueno. Estábamos al último. Y un hermano, el día viernes, un hermano nos dice, pastor, un hermano servidor que era un hermano colombiano. Me dice, pastor, los últimos serán los primeros, me dice. Y se fue. Con esa palabra se fue. Y luego ayer el Señor nos habla, hermano, nos llevó a un lugar, hermano. Nosotros estábamos al último, estábamos atrás y estábamos vendiendo nosotros. Y Dios nos lleva y no nos dimos cuenta y estábamos en el altar.
Termina la reunión y el hermano le dice: ve, pastor, que Dios no miente. Siendo los últimos, Dios los puso de los primeros. Wow, hermano, y uno ve, hermano, y ¿sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Si hay algo que no vamos a poder engañar a Dios es en nuestro corazón. Porque es muy fácil decir: no, si yo soy humilde. Dios es el que conoce el corazón. Por lo tanto, cuando vemos la vida de Jonás, dice que él perseveró su propósito, su llamado. Lo segundo que quiero que podamos estudiar en esta tarde es que el proceso, hermano, cuando estamos siendo procesados, ¿sabe para qué somos procesados? Para que Dios nos forme. No hay... A ver, un profesional no puede ser profesional si no se prepara. Un profesional no puede ser profesional si no estudia. ¿No es cierto? No, yo soy ingeniero aeronáutico, puede decir cualquiera. Ya demuestre que usted es un ingeniero aeronáutico. ¿No es cierto? Es lo mismo en el Señor. El proceso, hermano, va a ser el que nos va a formar. Dígale a su hermano que tiene al lado: necesita pasar por el proceso. Aproveche para darle un codazo para que despierte. Dígale: necesitamos pasar por el proceso. ¿Sabe por qué? Porque el proceso nos forma. Dios, hermano, trabaja más en ti, en tus circunstancias. Antes de usarte, Dios te va a formar. ¿Cuántos quieren que Dios lo use? Pero primero necesitamos que Dios nos forme. ¿Se ha dado cuenta que es fácil decir: yo quiero que Dios me use? Sí, pero para que Él te use tiene que formarte. Dios no va a usar a alguien que no tiene formación. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Que hay mucha gente que se levanta como líderes, pero no tienen formación. Y cuando un líder no tiene formación, hermano, dice la palabra del Señor que cuando no hay un orden, hermano, el pueblo se desenfrena. Dice: sin profecía se desenfrena, dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos, hermano, entender que para que Dios te use, Dios te lleva a un nivel superior. Usted y yo necesitamos primero ser formados. Los discipulados deberían ser los lugares donde primeramente los pastores, los líderes, las autoridades deberían estar sí o sí, porque necesitan ser discipulados. Y a veces lo que menos vemos en los discipulados son las autoridades, los ministros, los del Señor son los que menos estamos viendo, y eso no debería ser así. Necesitamos ser formados, hermano. Nunca terminamos de ser formados. Ayer, hermano, escuchamos una palabra y seguimos siendo formados. Así como Dios me da la bendición y el privilegio de ser su pastor, hermano, siempre andamos buscando lugares para que Dios nos ministre. Porque a veces uno tiene que estar siempre entregando, hermano, y a veces necesita también recibir. Necesitamos ser formados. Antes de usarte, Dios te va a formar. Necesitamos primero que Dios nos forme para que Dios nos use. Y eso es parte de un proceso. Pero mire, ¿sabe que tiene que alegrarte? ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos Dios está acelerando los procesos. Ya no eran como antes. ¿Se acuerdan? Antiguamente, hermano, uno tenía que estar 20 años en la banca para recién que alguien se fijara en ti y te pusiera en algún cargo o trabajara en la obra del Señor. Los procesos se van acelerando. Pero antes de usarte, Dios quiere formarte. Y acá tenemos un ejemplo práctico de David. ¿Cuándo se recuerdan cuando David cuidaba las ovejas? Antes de enfrentar a Goliat, ¿sabe lo que hacía David? Cuidaba ovejas. Cuidaba ovejas. Imagínense, hermano, David parado frente a Goliat. Dice la palabra del Señor que Goliat era un gigante. Según algunos estudiosos dicen que Goliat medía entre 3 metros y 3 metros y medio aproximadamente. Y David era el promedio de los judíos, 1,70 m, 1,75 m. Imagínense, parado David frente a Goliat. Y eso lo encontramos en 1 Samuel del 17, capítulo 17, del 34 al 37. No lo voy a leer para avanzar más rápido, pero ahí usted léalo en su casa. Dice la palabra de Dios que Dios estaba formando la valentía y la dependencia. Y ahí en medio de estos pasajes bíblicos, ¿no es cierto? Vemos, hermano, vemos a David, hermano, que comenzó a prepararse. Dios lo comenzó a preparar. Mire, le quiero leer el 35. Mire, salía yo tras él, y él lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, lo echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Mire, así se enfrentaba a leones, así se enfrentaba a osos David.
Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Si hay algo que necesitamos antes de enfrentar a nuestro Goliat, es prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? A través de la palabra del Señor. Dios estaba formando, hermano, el corazón de David. Dios estaba haciéndolo valiente, Dios estaba formándole dependencia. Si hay algo, hermano, que usted y yo necesitamos entender, es que tenemos que tener plena dependencia de Dios. Y aquí radica el problema de nosotros, que a veces se nos olvida que dependemos de Él. Y cuando usted y yo dependemos del Señor, hermano, aprendemos a confiar en Él aún en los momentos difíciles. ¿Cuántos confían en el Señor en los momentos de dificultad? Y le vuelvo a decir, todos los que estamos aquí hemos ido pasando por situaciones complejas. Por lo tanto, hermano, cuando somos pasados por la prueba, ¿sabe lo que provoca la prueba? La prueba hace madurar nuestra fe. Creerle al Señor aún cuando no estamos viendo, hermano. Dios necesita madurar nuestra fe. La fe madura. ¿Sabe cómo madura la fe? Bajo fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Necesitamos madurar a través del fuego. La fe madura bajo fuego. Necesitamos ser procesados, pero para el proceso necesitamos formación. Que Dios nos vaya formando en el camino. ¿Para qué? Para que Dios vaya haciendo cosas grandes en nuestra vida, hermano. ¿Estamos dispuestos a pasar por el proceso? ¿O queremos ver el propósito de Dios cumplido? Es lindo cuando Dios nos habla, ¿no? Es lindo cuando Dios entrega una palabra y dice: voy a hacer de ti algo tremendo, voy a restaurar a tu familia, voy a bendecir a tus hijos, voy a hacer esto. Pero a nadie le lee la letra chica del contrato. ¿Se da cuenta que a nosotros nunca nos gusta leerlo, el contrato, la parte chica? ¿Cuántos alguna vez han firmado un crédito, la compra de una casa? ¿Quién lee todo el contrato? Nadie, uno firma nomás, ¿no? Pero ahí está el problema de nosotros. Cuando llegamos a Cristo, a veces se nos olvida leer la letra chica. ¿Y sabe que eso es bueno? ¿Sabe por qué? Porque uno va a la aventura con el Señor. Uno dice: Señor, yo voy contigo en todos los momentos. Aún en los momentos de angustia, Él está con nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Abraham, hermano, ofreció a su hijo Isaac. ¿Cuántos lo han leído eso? Dios pidió a Abraham que ofreciera a Isaac, el hijo de la promesa. Mire, había un hijo que Dios le había prometido. Y mire, tenía que sacrificar al hijo que Dios se le había prometido. Oye, hermano, y esta palabra es tremenda. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Cuántos nosotros estaríamos dispuestos a entregar en sacrificio a nuestros hijos? Dios le pidió a Abraham al hijo de la promesa. Abraham obedeció sin dudar. Y ese es el problema de nosotros, que obedecemos a media. Señor, pero ¿existe un camino B? No, yo te quiero llevar por acá. Pero Señor, ¿existe otro? No, Abraham obedeció sin dudar. Él confiaba plenamente en Dios. En los momentos decisivos, Dios detuvo el sacrificio. ¿Y sabe lo que hizo? Proveyó el carnero. La prueba reveló la fe de Abraham. Una fe que estaba dispuesta a pasar por un momento difícil. Cuando uno conoce a Dios, mire que esto es interesante. Cuando uno conoce a Dios, uno tiene que saber cómo Dios trabaja. Y uno va a entender de que muchas veces Dios te va a llevar, pero dice que Él no pone más carga de la que podamos soportar. Entonces, hermano, cuando pasemos por esa prueba, hermano, Dios nos va a sacar en victoria. No me cabe duda, hermano, que Abraham confiaba tanto en Dios que él sabía lo que iba a hacer Dios. Abraham creyó que Dios cumpliría su promesa incluso contra lo imposible. Tu fe, hermano, se va a consolidar. ¿Sabe cuándo? En la prueba. Se imagina todo happy, todo lindo, no hubiera ningún problema, estuviéramos todos felices, no tendría ni un brillo la vida, hermano. Siempre riéndonos, siempre felices. ¿Cómo está? No, bien, qué lindo. Y siempre feliz. Tu fe se va a consolidar en medio de la prueba. El proceso, hermano, te da raíces. Lo que tiene raíces, ¿sabes lo que provoca? Que soporte tormenta.
Y aquí está el problema de muchos cristianos. Que como son cristianos que andan de aquí para allá, como dice un cantante cristiano, ¿no? No. Y andamos de acá para allá. Cuando no hay una raíz sólida, cuando no somos cristianos sólidos, ¿sabe lo que provoca? ¿Sabe lo que da profundidad? Mientras tú no ames la palabra de Dios, nunca vas a tener profundidad. Y va a venir la prueba, va a venir la tormenta, va a venir la dificultad. ¿Y sabes lo que va a hacer? Te va a botar enseguida. Y ahí lo más fácil, pastor, ayúdeme. Y hermano, a veces preguntamos cuando ya las cosas pasan. ¿Se ha dado cuenta que a veces la gente se acerca a nosotros solamente para que le arreglemos los problemas cuando ya lo hicieron? ¿Por qué no se acerca antes? ¿Por qué no viene o en el proceso? Usted dice, pastor, estoy pasando por este proceso. ¿Sabe lo que voy a hacer? Lo voy a escuchar y también puedo darle un consejo que viene de parte del Señor. Lo que tiene raíces, eso soporta las tormentas. Mientras no hayan raíces, no vamos a soportar las tormentas. Dice la palabra que los que edifican sobre la roca, viene la tormenta, viene la dificultad, viene el problema y se mantienen firmes. La firmeza viene del fundamento, hermano, no del clima. Mire qué interesante esto. La firmeza viene del fundamento, no del clima. Porque puede venir una tormenta gigante, pero si hay una buena edificación, hay unos buenos cimientos, no va a pasar nada. Pero mientras no tengamos esa solidez, y esa solidez, la única forma que tú y yo vamos a tener solidez en el Señor es que cuando amemos la palabra por sobre todas las cosas. La firmeza viene del fundamento, no del clima. Lo que te está rompiendo, hermano, hoy día, eso te está moldeando. Dice la palabra, cuando se recuerdan del alfarero, cuando creemos que nuestra vida ya está lista, cuando decimos, Señor, yo estoy listo para irme al cielo, viene el alfarero y rompe esa vasija y te vuelve a hacer de nuevo. ¿Cuándo hemos pasado por situaciones así? Cuando creemos que va todo lindo, va todo bonito y de repente viene la enfermedad, de repente viene el problema, de repente vienen los problemas familiares, problemas con nuestros hijos. Y muchas veces Dios tiene que quebrar nuestra estructura. El rompimiento, hermano, cuando pasamos por esas situaciones, porque hay algo que Dios está haciendo, Dios nos está moldeando. Número 3, el proceso te va a reposicionar. Dios usa el dolor como un empujón al siguiente nivel. Mire qué interesante. Dios te quiere llevar a un siguiente nivel, pero para eso necesitamos pasar por estos momentos. Lo que te incomoda va a ser lo que te va a mover. ¿Se ha dado cuenta cuando uno está tranquilito, hermano, en el sillón regalón de la casa? ¿Quién tiene un sillón regalón en su casa? Y uno está sentadito, no le gusta que nadie lo mueva, ¿sí o no? Está tranquilito. Pero ¿sabe qué? Dios quiere sacarte de esa comodidad. Dios quiere decirte, sal de ese sillón. Lo que te incomoda va a ser lo que te va a mover. ¿Se ha dado cuenta que nosotros nos conformamos? Señor, con esto estamos bien. Dios quiere más, hermano. Dios quiere más. Y cuando te digo Dios quiere más, no te estoy hablando de plata, te estoy hablando de Dios quiere que te puedas sumergir más en su presencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando te sumerges más en el Señor, todo lo demás es añadidura. Dios quiere bendecirnos en toda la área de nuestra vida, pero el problema es que nosotros cambiamos el orden de Dios. Y en el orden de Dios, ¿qué es primero? Dios. Pero para nosotros, ¿qué es lo primero? El bolsillo, la plata. Si no trabajo no como. Es que tengo que generar plata, tengo que hacer esto otro. Cuando invertimos el orden de Dios, vamos a vivir cansados siempre. Y es por eso que vamos a andar cansados, es por eso que vamos a andar pasando por... Miren, hermanos, si el problema de nosotros no es que Dios es un Dios malo, es que nosotros, la Biblia nos enseña que somos malos administradores. Alguien que administra mal va a vivir siempre con problemas. Algunos dicen, pastor, si ganara 2 millones, hermano, le aseguro que si usted no sabe administrar, gana 2 millones, va a ser como si ganara 100 lucas. Conozco una cantidad de amigos, hermanos, que tienen sueldos millonarios. ¿Y sabe cómo viven? Pidiéndole plata al otro. Siempre. Por lo tanto, hermanos, lo que te va a dar solidez en tu vida, y miren, no sé por qué estoy hablando de administración, que es otro tema, pero también es importante que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Amén.
Por lo tanto, el proceso, hermano, te va a llevar al lugar exacto del propósito. Muchas veces nos salimos del propósito. Yo siempre le he contado esta anécdota mía, personal, porque estoy yo predicando. Si estuviera predicando, usted ponga su anécdota. Voy a poner la mía. Yo siempre quise hacer esto para irme para donde yo quería. Pero cuando alguien está marcado con el propósito de Dios, arráncate nomás, arranca, camina, anda para donde queráis. Muévete para donde queráis. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar el momento en que Dios te va a llevar al propósito. Si en ti, hermano, hay un propósito, no te arranques de ese propósito. ¿Sabe por qué? Porque usted se va a dar la vuelta más larga. No es lo mismo servir al Señor con 20 años que servir al Señor con 80 años. ¿Sí o no? Los hermanos más adultos aquí pueden dar testimonio de eso, ¿no? Y a veces los hermanos adultos, mira, una vez conversé con una hermana y me dijo: pastor, si yo hubiera conocido al Señor en mi juventud, hubiera servido al Señor con todas las ganas. Es importante, hermano, entender esto. El proceso te va a llevar al lugar exacto del propósito. Nada es casualidad. Dios tiene un mapa y ese mapa lo cumple de la manera en la cual el Señor la tenía preparado. Yo siempre le he enseñado esto. Mire, el problema de nosotros es que nosotros tenemos una vista corta. Y cuando uno tiene una vista corta está mirando lo que está pasando en el presente. Pero recuerde que Dios conoce para adelante, para atrás y lo que estamos viviendo. O sea, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, hermano, el problema de nosotros es que siempre miramos el presente, pero Dios te está mirando más allá. Cuando tú mires con los ojos de Dios, vas a comenzar a ver lo que Dios tiene preparado para ti. Nada es casualidad en el mapa de Dios. El dolor, hermano, se va a cambiar por visión. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te va a hacer ver de una perspectiva diferente. Cuando tú miras de una perspectiva diferente, ves las cosas diferentes. ¿Cuántos han estado en un lugar lleno de gente? Y cuando está en un lugar lleno de gente, ¿uno qué es lo que hace? ¿Sí o no? Para poder mirar, sobre todo si hay algo, no sé, un concierto, lo que usted quiera ver, ¿no es cierto? Pero cuando usted mira desde arriba, usted tiene una visión completa. El problema de nosotros es que miramos desde abajo y no miramos desde arriba. La Biblia, la palabra del Señor dice que tenemos que mirar desde arriba. Eso va a cambiar nuestra manera de ver. Eso nos va a hacer mirar de una perspectiva diferente, mirar desde el cielo. Y tenemos a Job. ¿Cuántos se recuerdan de Job? Dice la palabra del Señor en el libro de Job 42:5. Dice: de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. Hay muchos cristianos que conocen a Dios solamente de oídas. Job tuvo que pasar por lo que tuvo que pasar. ¿Sabe para qué? Para que conociera a Dios verdaderamente como Él quería que lo conociera. ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué esperar situaciones difíciles para acercarnos al Señor cuando Él está a la puerta y Él nos está llamando? Job, hermano, el dolor lo llevó a una revelación mayor. Mire, para que recibiera una revelación mayor, Job tuvo que ser pasado por esa situación. Dios nos está sacando del propósito. ¿Sabe lo que está haciendo? Dios nos está alineando al propósito. Nunca Él te saca del propósito, sino que Él te alinea. Y una de las cosas que usted tiene que aprender a hacer es a tener los oídos espirituales encendidos. Yo siempre le he enseñado esto, hermano, pero aquí hay un gran problema de nosotros los cristianos. Que solamente pensamos que Dios no habla de manera audible. Pensamos que Dios nos dice: ahora, como decía el pastor Roberto, ahora, cabezón. Mire, las circunstancias de la vida, las cosas que van pasando en nuestro caminar, Dios nos va abriendo el camino. Pero sabe que mientras nosotros no tengamos ejercitado nuestra vista espiritual, nuestra visión espiritual, no vamos a entender, hermano, que cuando las cosas no están saliendo como queríamos, no era porque tú no eres malo, es porque ese no es el camino. Dios nos quiere llevar al propósito, pero para alinearnos al propósito tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Mire, Dios es dueño de todo, ¿sí o no? Dueño de todo. Este aire, hermano, este viento, este calor, todo lo que estamos pasando, hermano, Dios es dueño de todo. Por lo tanto, Él se mueve como Él quiere. El proceso te va a preparar para lo grande que viene. ¿Cuántos creen que viene algo grande? Pero para recibir lo grande... pastor, se puso fome el mensaje. Yo quería lo grande, pues, Señor. Muchas veces nosotros nos comportamos
como nuestros hijos. Pues nosotros como papás sí o no tenemos ese pensamiento, hermano, que mire, lamentablemente un pensamiento, hermano, que nosotros hemos acuñado y que no está bien. Yo le quiero dar a mis hijos lo que no les pude dar. Eso, ¿sabe lo que es? Eso es mal acostumbrar a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos darles lo que ellos no tuvieron, hermano. No, si las cosas tienen que costar. Sí hay que darle a nuestros hijos, pero mire, es como usted le dice, ¿cuánto ya le pidieron el regalo? Ya le mandaban el listado a Papá Noé. ¿Cuántos hijos ya le mandaron la lista de regalos que quieren para Navidad? Y se da cuenta, usted le pide, a sus papás usted le pide y los papás le dan. Creemos que Dios es igual, yo le pido y Él me da. Dice la palabra que nos da conforme a su propósito. O sea, la cosa no es pedirle a Dios lo que usted quiera, porque Dios le va a dar lo que usted puede soportar. Si a veces Dios no nos bendice más, ¿sabe por qué? Porque a veces nosotros no sabemos o no vamos a saber tener lo que Dios nos ha dado. El proceso nos va a preparar para algo grande, pero necesitamos, hermano, entender que el dolor va a desarrollar una resistencia espiritual. ¿Resistencia para qué? Para cargar la gloria. La gloria de Dios no es cualquier cosa. Y lo vimos en el Antiguo Testamento, aún lo vimos en el Nuevo Testamento. Dice, cuando la gloria de Dios caía en un lugar, la gloria de Dios no es un juego, hermano. El problema de nosotros es que vemos la gloria como algo tan... Necesitamos esa resistencia para soportar la gloria de Dios en nuestra vida. El dolor, hermano, nos va a desarrollar una resistencia espiritual. El ejemplo claro y práctico es de Pablo. ¿Cuántos se recuerdan de Pablo? Pablo y su aguijón. Y a veces, hermano, nos ponemos hasta patú. Una vez yo escuché a alguien que dijo por ahí, dijo, Señor, tú tienes que sanarme porque soy tu hijo. Y, ¿qué tan patúos somos? O sea, a mí si la Connie me dice, papá, yo quiero que me regale un auto y tenés que regalarme porque soy tu hija. Ya, hija, mañana voy a comprarte un auto. Y ese es el problema de nosotros, que creemos, hermano, que Dios va a hacer lo que nosotros queremos y Dios no hace lo que nosotros queremos. Mire, se lo voy a leer, Pablo. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Me quedan 8 minutos. Santo Dios, cómo pasa el tiempo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, Pablo, ¿para qué tuvo eso? ¿Usted cree que Pablo no luchaba con eso? Aquí voy yo, pues, cuidado, va pasando el profeta, el pastor. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Luego dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Mire, 3 veces le rogó. Y Él me ha dicho, bástate de mi gracia. ¿Cuánto adoran al Señor aún con su enfermedad? Se acabaron los amén. Pero Señor, si soy tu hijo, si sabe, hermano, si Dios sabe que usted es su hijo, no tiene para qué decirle, Señor, mira lo que hago por ti. Nos ponemos hasta patúos. Señor, tú sabes, Señor, que yo te he servido toda mi vida, te he entregado mi juventud. Dios lo sabe. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Lo que a Pablo lo debilitaba, hermano, lo hacía depender cada día más del poder de Cristo. A veces es necesario, hermano, que estemos pasando padecimiento. ¿Sabe por qué? Porque eso nos acerca más a Dios. Yo conozco una cantidad de casos, hermano. Hubo una persona años atrás, cuando mi papá pastoreaba la iglesia, que Dios lo sanó de cáncer.
¿Y sabe lo que vino? Vino para que Dios lo sanara de cáncer y se olvidó del Señor. Dios lo sanó. Los hermanos antiguos saben que es así, ¿no es cierto? Que Dios hizo un milagro tremendo, hermano, en la vida de esa persona. Pero mire, muchas veces queremos eso, queremos que Dios nos sane. ¿Para qué? Para después vivir nuestra vida a nuestra manera. Dios conoce, hermano, y Dios conocía al apóstol Pablo. Señor, sáname, le decía 3 veces, le dijo, sáname. Y Dios le respondió y le dijo, bástate de mi gracia. Necesitamos entender, hermano, aprender a conocer a Dios. Lo que hoy es dolor, mañana va a ser autoridad. La autoridad, ¿sabe dónde nace? Del proceso. Si usted ve gente con autoridad es porque gente pasó por el proceso. Esa es una de las cosas que a mí me carga, hermano. Y mire, y ojalá usted nunca hable mal de un pastor delante mío. ¿Sabe por qué? Porque a mí me carga cuando la gente habla mal de los pastores. ¿Sabe por qué? Porque usted no entiende los procesos. Si Dios, hermano, lo ha llevado a lugares de honra porque gente ha pasado por procesos. Si no es fácil, hermano, estar en lugares de privilegio, lugares de honra. Hoy día estamos viendo, hermano, donde muchos líderes están siendo desprestigiados porque es fácil hablar desde un computador. Es fácil hablar desde las redes sociales. Es fácil hablar con un perfil falso. Hoy día, hermano, lo que más estamos viendo, el ciberbullying. Es fácil. La autoridad, entonces, ¿dónde nace? ¿Cuántos quieren autoridad de Dios? ¿Quiere autoridad o no? Para cuando usted se presente o usted le diga, hermana, necesito que vaya a orar por el hermano, y usted llama al frente del teléfono, pastor, necesita la hermana, el abuelito, el tío que vaya a orar por el hermano, y hacemos todo el intermediario. Y bueno, Dios no le da autoridad a usted. Pero para recibir autoridad hay que pasar ¿por dónde? Por proceso. El proceso nos va a hacer crecer. El proceso te va a dar una historia que va a transformar a otros. El proceso es el testimonio, es una arma espiritual que Dios nos da. Mire qué poderoso, hermano, la mujer samaritana en el libro de Juan capítulo 4. Jesús se encuentra con una mujer samaritana marcada por fracasos, por rechazo y por vergüenza. Ella va al pozo buscando agua. Pero Jesús le revela su verdadera necesidad y le dice que ella necesita agua, pero agua viva. En la conversación Jesús le expone su dolor, restaura su identidad y ¿sabe lo que hace? Transforma su corazón. En esa conversión Jesús, hermano, habla con esta mujer, la mujer que evitaba a la gente, ahora vuelve corriendo a la ciudad. Mire, evitaba a la gente. Pero dice la palabra que ahora vuelve a la ciudad. Y mire lo que dice, vengan a ver al hombre que me dijo todo lo que he hecho. Su testimonio, hermano, impactó a otros. Muchos creyeron por lo que ella contó. Va a haber mucha gente que va a llegar por tu testimonio. ¿Usted cree que no es un tremendo testimonio lo que Dios hizo con la hija de la Cote? ¿Usted cree que no es un tremendo testimonio lo que Dios hizo con Francisca? ¿Usted cree que no va a ser un tremendo testimonio lo que Dios va a hacer con mi esposa? No lo que Dios va a hacer, lo que Dios ya hizo. Pues yo creo que Dios hizo algo. Lo creo con todo mi corazón. Tu testimonio va a impactar a otros. La historia de esta mujer rota, de esta mujer samaritana, llena de heridas, llena de errores, llena de vacíos, se convirtió en un avivamiento que alcanzó toda la ciudad. Lo que no entiendes hoy, mañana va a ser celebración. Mire qué tremendo. Lo que no entendemos hoy. A veces hay cosas que uno no entiende. A veces hay cosas que humanamente uno no las entiende. Y hermano, uno también se pone en la posición en la cual yo te predico verdades, no te predico cosas que no vivo. Yo muchas veces también me he puesto en la misma postura tuya y he dicho, Señor, pero yo te sirvo. ¿Por qué tenemos que vivir esto? Pero uno entiende en el Señor que lo que hoy día no entendemos, mañana va a ser victoria. Lo que hoy día no entendemos, mañana va a ser victoria. Lo que hoy día no entendemos, mañana será celebración. Cuando el dolor pasa, el propósito habla por nosotros. Y mira, hay un testimonio de vida que tenemos en mi familia. No le estoy hablando de mi esposa, de mis hijas, estoy hablando de mi generación anterior.
Hasta el día de hoy, el testimonio de mi mamá, de mi papá, de nuestra iglesia, de en el lugar donde nosotros estamos, habla por nosotros. Y hasta el día de hoy Dios me permite poder contar ese testimonio, hermano, y sabe que impacta. Impacta, hermano, ver cómo Dios, hermano, mire, ojalá un día con Mauri podamos hacer un tipo documental, Mauri, para poder hablar toda la historia de la iglesia y poder tenerlo como documentarlo, porque esto no lo podemos dejar ahí, hermano, es algo tremendo que Dios ha hecho. En el lugar donde usted está sentado, un lugar que Dios nos dio. Y el que se mete con la iglesia se mete con Dios. Este lugar donde usted está sentado es un lugar que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Lo que vio el pastor, se recuerda que el pastor vio una mano, hermano, y quería hacer un cuadro de eso, una mano, hermano, que lo que no entendimos en ese momento hoy día lo estamos entendiendo. Lo que no vimos en ese momento, hermano, cuando nos tocó pasar por momentos difíciles, momentos, hermano, donde nosotros caminábamos por la calle y nosotros siendo niños éramos apiedrados por la gente. Nosotros siendo niños éramos insultados por la gente, porque nadie quería una iglesia en una plaza. Y mira, hasta el día de hoy, cuando alguien se ha querido meter con la iglesia, hermano, no le ha cundido la cosa. Hace un poquito de tiempo atrás alguien quiso... ¿Y sabe lo que pasó? Mire, Dios se metió en una directiva, desarmó una directiva y ahí quedó todo. Esto es del Señor, hermano, no es nuestro. Y te vuelvo a decir, lo que Dios o lo que nosotros no podemos entender en el hoy, lo vamos a entender en el mañana. Y estoy terminando, hermano. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Dice la palabra en el libro de Salmos 56:8. Tú has visto mi sufrimiento, has recogido mis lágrimas. Eso que un día lloraste, hermano, dice la palabra que hay una redoma que recibe nuestras lágrimas. Dios ha visto todo nuestro dolor. Dios ha visto toda nuestra angustia. Dios, hermano, guarda cada lágrima que hemos llorado. El proceso no va a ser fácil, pero el propósito te va a llevar a un nivel mayor. Lo que hoy duele, mañana va a ser un testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está formando, Dios se está afirmando, Dios nos está fortaleciendo y Dios nos está estableciendo. No te rindas en el proceso. Quiero decirte esto de parte del Señor, no te rindas en el proceso. Hay mucha gente, hermano, que siendo procesada quedaron en el camino, se rindieron en el camino. El propósito está creciendo dentro de ti, hermano. Aunque no veas lo bueno que Dios tiene preparado, hermano, viene algo mayor. Viene algo superior para nuestras vidas. Y hay unas verdades. Lo que parece confrontación el día de mañana va a ser una fe renovada. Lo que hoy día es dolor, el día de mañana va a ser gloria. Lo que hoy día es proceso, el día de mañana va a ser propósito. Y mire qué interesante, hermano. Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere transformar algo en nuestras vidas. Yo en este día, hermano, siento de parte del Señor. Primero quiero que se pueda poner ahí en pie. Póngase en pie. Yo quiero orar por aquellas personas, hermano, que están pasando por momentos difíciles, ya sea por momentos de pérdida, momentos de transición o quizás momentos de incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido momentos de incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar con nuestra vida? Donde estamos siendo presos del temor, donde muchos de nosotros estamos recibiendo ataques, muchos de nosotros tenemos cansancio emocional, nos sentimos cansados de la vida. Hermano, yo quiero decirte algo. Somos seres humanos y muchas veces le fallamos al Señor. Pero ¿sabe qué? Hoy día está el Señor en este lugar. ¿Y sabe para qué está? Para restaurar nuestra vida. Si hoy día tú estás pasando por algún momento difícil, hermano, yo quiero abrir este altar para que tú puedas pasar rápidamente. Yo no quiero que mire a nadie. Yo quiero que tú puedas pasar en este día y tú puedas decirle: Señor, yo creo que en este día tú tienes algo preparado.